Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 12 de julio. Estamos en la semana 14ª del tiempo ordinario. Es viernes y por tanto día en que dedicamos a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, como todos los viernes del año. Y también, pues podemos tener un recuerdo hacia el Sagrado Corazón de Jesús, aunque estemos en el mes de julio, un mes que tiene esa indicación de ser el mes de Nuestra Señora del Carmen. Tenemos siempre muchos motivos para rezar, para ahondar, para vivir la fe, para trabajarnos interiormente, para ir progresando en la virtud, para buscar una devoción que nos ayude en el camino, que sea para nosotros modelo de intercesión, en fin. Nos sobran motivos, podemos decir, para ser cada día mejores cristianos. Nos impulsan pues una cantidad ingente de espectadores, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Que son los santos y santas de la Iglesia. Hoy, por ejemplo, celebramos a Luis Martín y Celia Guerín, que son los padres de Teresita de Lisieux y de otras hermanas que todas ingresaron en religión. Luego hablaremos de ellas, o de este matrimonio en concreto. El texto del Evangelio de hoy proseguimos después de la interrupción de la fiesta de San Benito. Volvemos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, ¿no? Y en este texto, pues Mateo reúne y mezcla palabras, frases de discursos de Jesús, ¿no? Y los elabora, los enhebra en esto que podíamos llamar que son los criterios que el Señor nos da para ser auténticos apóstoles. Si queremos ser discípulos de Cristo, pues estos son sus consejos. En primer lugar, dice el texto: mirad que os envío como ovejas entre lobos. Es una situación peligrosa, no es coser y cantar, y lo estamos viendo todos los días. Lejos de nosotros, en la persecución cruenta de tantos hermanos nuestros que mueren por ser fieles al Evangelio, o por el que les imposibilitan el celebrar la fe, como ocurre en China o en tantos lugares comunistas, ¿no? En Cuba, donde hay dificultades a pesar de una apertura, o en Corea del Norte, o en tantos lugares, ¿no? O bien esa persecución que a veces sufrimos entre nosotros, esa persecución solapada, maquillada a veces, para que no se vea así claro, pero que en el fondo, o esa manera de despreciar al Señor, despreciar la fe, esa inquina que muchos sectores de la sociedad política, social, nos tiene. Hay persecución de todo tipo, persecución incluso en la propia familia, personas de nuestra familia que se ríen, que hacen mofa, que denigran la Iglesia, el Evangelio, como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Pues nos dice, lo primero de todo: sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. O sea, ten una inteligencia práctica. Decía Chesterton que los cristianos, cuando entramos en la iglesia, nos quitamos el sombrero, pero no nos cortamos la cabeza. Utiliza la cabeza que Dios te ha dado, y ten esa inteligencia como para saber comportarte, ¿no? Que no significa simulación, que no significa falsedad, pero significa saber administrar los tiempos, las palabras, los gestos, las opciones, En fin, que cada cosa tiene su momento y su lugar, y hay que ser eso, sencillos como palomas, pero sagaces como serpientes. Luego dice el texto: cuidado con la gente, cuidado con la gente. La gente a veces arrolla, la gente te lleva de un lugar para otro, a veces sin tú querer, te envuelven de una determinada manera, ¿no? No significa desconfiar, pero sí alejarse, por ejemplo, de las personas tóxicas.
o de esas personas que están continuamente poniéndote zancadillas o que continuamente están denigrando tu actitud religiosa o tu actitud de participación en la caridad, en las obras de misericordia o en la catequesis Cuidado con la gente. Y luego dice también el texto: no te preocupes de lo que hay que decir, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El Espíritu Santo es el gran consejero que tenemos. Claro, eso no significa cruzarse de brazos y, bueno, pues cuando llegue el momento ya invocaré el Espíritu Santo. No, invócalo antes. El Señor lo que te está diciendo es: reza tu vida, ora tu vida y ora con ella. Y por tanto, sí, no estés preocupado en que voy a decir esto de esta manera, de esta otra. Déjate conducir en la oración, en la intimidad con el Señor, ante el problema que tú le manifiestas o que le expones al Señor, ¿no? Pero no estés tú armando tu discurso, sino el discurso que Dios quiere. Y eso no es fácil, es dejarse conducir por el Espíritu Santo y aconsejar por el Espíritu Santo. Pidamos ese don, el don de consejo, el don de sabiduría, el don de fortaleza, para saber resistir ante todo esto, ¿no? Y por último dice: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. No se trata en la vida cristiana de ir de Superman o de ir de héroes. Se trata de ser prudente y de utilizar la prudencia. La prudencia también es un don de Dios, un regalo de Dios. Pues sé prudente. No te metas en camisas de 11 varas, no te metas en follones, en jaleos, perdón por la expresión, ¿no? No te metas en situaciones. Sé prudente en las palabras, en las actitudes. Incluso si tú sabes que hay situaciones que te van a poner mal o que te van a llevar a situación de pecado, sé prudente, no te metas ahí, no juegues, no estés poniendo una vela a Dios y otra al diablo. El discípulo tendrá que vivir simultáneamente la prudencia y la sencillez. Se lo enseñará el Espíritu y la palabra. Todo es cuestión de pureza de corazón, de lucidez de miras, de gracia. Que no se arriesgue el discípulo allí donde no estén el Espíritu o la palabra. Ahí no tenemos que entrar ni siquiera. Bueno, decía al comienzo del comentario que hoy celebramos la festividad, la fiesta de Luis Martín y Celia Guerín. Son los padres de Teresita, así los celebramos. Ambos quisieron ser religiosos por separado, cuando no se conocían, en su vida de solteros, podemos decir, quisieron ser religiosos. Luis Martín, pues acudiendo a un monasterio de Bernardos, ¿no?, que está en Suiza. Y esta Celia Guerín, pues lo quiso hacer en las Hijas de la Caridad. Por las razones que sean, pues no fueron aceptados en su momento y ambos dos se encontraron y formaron matrimonio. Durante un primer momento incluso vivieron en la castidad unos 10 meses, hasta que con la sabia instrucción, consejo del confesor, del director espiritual, vieron que lo que tenían que hacer era vivir verdaderamente el sacramento del matrimonio. Y ese sacramento del matrimonio que Dios les pedía ser fértiles, ser fecundos, ¿no? Y así tuvieron pues las hijas que tuvieron, ¿no? Todas entraron en religión, por tanto, ese deseo que tenían ellos se cumplieron en sus hijas, que entraron en distintas, algunas conjuntamente y otras en otras congregaciones, ¿no? La más famosa es Santa Teresita de Lisieux. Ellos supieron vivir en la fidelidad conyugal,
en su familia, haciendo de su familia una verdadera iglesia doméstica, cultivando la oración, la intercesión, cultivando las virtudes domésticas, las virtudes familiares. Y así hicieron, ya digo, de su casa iglesia doméstica. Y por tanto estaban abiertos también a la llamada del Señor y a que el Señor invitase a los suyos a un seguimiento de consagración virginal, como ocurrió, ya digo, con sus hijas. Son un ejemplo, un matrimonio que se cultivó, se hizo santo, viviendo el uno para el otro, amándose, queriéndose en fidelidad matrimonial. Pues damos gracias hoy a Dios por la vida y el mensaje, la obra de estos dos Celia y Luis Martín, los padres de Teresita. Yo os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero de verdad.